Está claro que no existe una capital del planeta Tierra. Pero si tuviéramos que elegir una, suponemos que sería Nueva York. Te invitamos a conocer qué hace tan especial a esta ciudad y a averiguar cuáles le podrían competir. Nueva York no necesita demasiada presentación y es probable que sea la ciudad más conocida del mundo. En un ejercicio hipotético podría ser una buena respuesta a la pregunta de cuál podría ser la capital del planeta. Sin embargo, la ciudad de Nueva York no es la capital de su país. Es más, ni siquiera es la capital del estado en el que se encuentra. Washington, D.C. es la capital de Estados Unidos y Albany del estado de Nueva York. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que nos invitan a pensar a la ciudad de Nueva York como una posible capital mundial? Pensemos qué criterios podrían ser útiles para una elección imaginaria. El primero tiene que ver con el tamaño. La capital del mundo no puede ser un pequeño poblado, sino que tiene que contar con un área urbana extensa y muy poblada. Está claro que Nueva York cumple con este criterio. Con 8,8 millones de habitantes es la ciudad más poblada de Estados Unidos, la principal economía del planeta. Pero además, si contamos toda el área urbana, llega a los 21,5 millones, por lo que se ubica en el puesto 12 a nivel mundial. El segundo criterio es un poco más subjetivo, pero creemos que no hay dudas. Tiene que ser un lugar reconocido a nivel internacional. Es difícil imaginar una ciudad más conocida que Nueva York. De hecho, solo las iniciales pueden ser suficientes para referirse al lugar. Con el tercer punto tampoco habrá dudas. Tiene que ser un lugar con actividad comercial y bursátil, y sede de empresas internacionales importantes. Tal vez no haya un lugar más emblemático que Wall Street para este punto, por lo que también cumple con el criterio. Antes de continuar, te queremos contar sobre CyberGhost VPN, el servicio que auspicia este video. Cada vez que te conectas a internet, toda tu actividad en línea está expuesta a la mirada de hackers y empresas. Pero hay una forma de mantener tu privacidad. Con CyberGhost VPN, todo tu tráfico se cifra y redirige a través de servidores seguros. De esta forma, nadie podrá rastrear tu actividad. Además, te permite desbloquear contenido que tiene restricciones geográficas. Estas plataformas tienen distintos catálogos según el país en el que te encuentres. Con CyberGhost podrás acceder a todas las películas, series y eventos que desees. Simplemente tendrás que elegir el país y establecer tu conexión desde allí. La plataforma cuenta con 38 millones de usuarios en el mundo y tiene más de 20.000 calificaciones que la consideran excelente en Trustpilot. Otra ventaja clave es que con una sola cuenta podrás proteger hasta 7 dispositivos, por lo que podrás compartirlo con amigos y familiares. En este código QR y en la descripción les dejamos una oferta única. Solo 2,03 euros al mes con 4 meses gratis, lo que equivale a un 83% de descuento. Además tendrán una garantía de reembolso de 45 días. De vuelta en Nueva York, otro de los ítems a tener en cuenta es que debe tener un aeropuerto que funcione como centro de conexión internacional. El JFK es el más reconocido de la ciudad, pero no el único. Si sumamos a Newark, La Guardia y otros 4 menores, el área metropolitana de Nueva York cuenta con el sistema aeroportuario más transitado de Estados Unidos. A nivel mundial, solo Londres la supera. Relacionado a esta cuestión, el núcleo urbano debe tener un sistema de transporte avanzado e interconectado. Tren, metro, buses, autopistas y demás medios forman una extensa red en la Gran Manzana. El siguiente punto a tener en cuenta es que debe ser una ciudad cosmopolita. Y aquí sí parece insuperable. Cientos de idiomas y nacionalidades conviven día a día en Nueva York. Nada menos que el 36% de los residentes nacieron en el extranjero, un número mayor que el que tiene cualquier otra gran ciudad del mundo. Y no se trata de una novedad, sino que desde hace más de 2 siglos es una ciudad abierta a la inmigración y nutrida por diferentes culturas y tradiciones. Gracias al puerto, la ciudad siempre miró al exterior y se comunicó con el resto del planeta. Relacionado a este tema, la cuestión cultural tampoco se queda atrás. La ciudad cuenta con museos, galerías y festivales conocidos en todo el mundo. Lugares como el MoMA, el Museo de Historia Natural, el Madison Square Garden o Broadway forman parte de la identidad del lugar. Por último, la capital mundial debería tener influencia y participación en eventos internacionales relevantes y ser sede de organismos internacionales. En este último punto podemos rescatar que la sede de la ONU está en Nueva York. Y en cuanto a eventos deportivos de talla mundial, si bien es cierto que no albergó Juegos Olímpicos, sí fue sede del Mundial de Fútbol de 1994. Y es más, allí se disputará la final del próximo. Si bien técnicamente es en Nueva Jersey, el MetLife está a solo 8 kilómetros de Nueva York.
por lo que podemos considerarlo el mismo núcleo urbano. Estos 8 criterios no los inventamos nosotros, sino que surgen de investigadores que se dedicaron a analizar el concepto de ciudad global. Es decir, que es aquello que hace que un centro urbano sea o no un actor principal respecto a lo que pasa en el mundo. La cuestión es que en todos los casos vimos que Nueva York cumplía con los requisitos. El tema es que tal vez no sea la única ciudad que lo hace. Para averiguar si hay otras ciudades que están a la altura, vamos a recurrir a distintos rankings ya elaborados, para ver qué tan bien parada queda nuestra candidata, o si hay otras que tienen mejores credenciales. Por ejemplo, el Global Cities Index de Oxford Economics explora las 1000 economías urbanas más grandes del mundo. En este listado, Nueva York aparece en primer lugar. El informe destaca que es la capital económica de Estados Unidos y, en muchos sentidos, del mundo. Completan el podio Londres y París. También podemos tomar el estudio de la red de investigación sobre globalización y ciudades del mundo. Hay solo 2 núcleos urbanos que alcanzaron la máxima calificación, Nueva York y Londres. El último informe de la consultora Kearney también ubica a Nueva York en la cima. Rescata en particular la actividad empresarial, el capital humano y el intercambio de información. Le siguen en el ranking Londres, París, Tokio y Singapur. Hay otro estudio elaborado por las consultoras Ipsos y Resonance sobre las mejores ciudades del mundo. En el último ranking, Nueva York aparece bien ubicada, solo por detrás de Londres. Completan el top 5 París, Tokio y Madrid. Finalmente, el índice global de ciudades poderosas. En este listado, Nueva York completa el podio y es superada por Londres y Tokio. Más atrás aparecen París y Singapur. Después de ver estos rankings, con Nueva York siempre entre los primeros lugares, podemos justificar la elección como capital del mundo. Pero al mismo tiempo se repetían varias ciudades en los podios, como Londres, Tokio y París. Probablemente estas sean las mayores candidatas a disputarle el puesto de gran ciudad global. Por ejemplo, en la comparación hay puntos en los que claramente se destaca Nueva York. Nos referimos a la cuestión financiera y económica, donde saca diferencia ante el resto por la producción y el intercambio que existe en la ciudad. También aparece en la cima si pensamos en una ciudad global como muestra del planeta. En Nueva York hay representadas tantas culturas y tradiciones que es difícil imaginar una muestra más grande en otro lado. Incluso a nivel cultural la influencia es enorme. Seguramente todos recordemos alguna película o serie ambientada allí. Igualmente, hay algunos puntos en los que parece quedar relegada. Por ejemplo, la centralidad política. Si bien está la sede de la ONU, las grandes decisiones de Estados Unidos se toman en Washington, D.C. Y en otras grandes potencias se destacan Moscú, Pekín y Londres. Incluso si hablamos de sedes multilaterales, hasta podemos mencionar a Bruselas, sede de la Unión Europea y la OTAN. Tampoco registra entre las grandes ciudades los mejores registros de habitabilidad o calidad de vida. En el fondo dependerá de qué criterios prioricemos para elegir la capital. Si creemos que la potencia política y militar es lo más importante, elegiremos a Washington, D.C. Si valoramos la potencia demográfica y las innovaciones tecnológicas, Tokio será una gran competidora. Si nos importa más el poder blando, cultural y turístico, París podrá competir. Y si contemplamos todos los criterios, seguramente la mayor rival será Londres. Sin embargo, después de este recorrido, nos parece que Nueva York tiene todo para elegirse como la gran ciudad global. Si viniera alguien de otro planeta y quisiera conocer una sola ciudad en representación de la Tierra, seguramente le indicaremos cómo tiene que ir hasta el aeropuerto JFK. Para finalizar, nos preguntamos si en el pasado hubo otros centros urbanos que hubieran podido ser la capital del mundo. En principio, podemos pensar que no. La conectividad y la comunicación creció de manera exponencial en los últimos 2 siglos. Antes es probable que hubiera grandes centros urbanos, pero regionales, sin influencia sobre el resto del globo. El único caso que podría haber cumplido varios de los criterios es Roma. En su esplendor ejercía una enorme influencia en todos los ámbitos sobre el mundo conocido, aunque era un planeta muy desconectado. Los europeos ni imaginaban la existencia de América. Y, por ejemplo, ningún ser humano había pisado Nueva Zelanda, por lo que es difícil hablar de ciudad global. Más acá en el tiempo, a partir de la Revolución Industrial, Londres sí ofició como centro neurálgico del planeta. Aunque ya a principios del siglo XX se empezó a ver el crecimiento de una gran competidora, que según nuestro criterio la superó.
¿Te parece bien el título para Nueva York o hubieras elegido otra? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que en este QR y en la descripción podrás acceder a la mejor oferta de CyberGhost VPN. Por solo 2,03 euros por mes tendrás mayor acceso a las plataformas, seguridad total y garantía de reembolso de tu dinero. Hasta la próxima.